Buen día, queridos oyentes. Bienvenidos a nuestro programa. Mi nombre es Juliet y el día de hoy traje tres invitados muy especiales para tratar el tema sobre la identidad del territorio y cultura. Enfocado en la lectura llamada La construcción de identidades colectivas a través del fútbol cuando los nacionalismos juegan en los estadios. Quiero recalcar primero que todo, antes de darle la palabra a mi compañero, que el fútbol es hoy en día un nuevo deporte que más genera dinero debido a la popularidad que esto conlleva, que poseen regiones como Europa, Latinoamérica y Asia. Última de también de los Estados Unidos de América, a decir Campeonato Mundial de Fútbol, como muchos otros torneos internacionales y locales. ¿Esto qué significa? Que tiene como un importante movimiento y capitales que son puestos por multinacionales particulares. Su orden, el primero que tuvo tipo boom, por decirlo así, ha convertido en un fenómeno de gran magnitud alrededor del mundo. Esto causa una de las causas principales de este éxito es su capacidad para articular procesos de identidad simbólica que dependen de las circunstancias sociales, políticas, religiosas o culturales, de esto dependiendo de cada territorio. Pero, como para hablar un poco más a fondo sobre este tema, tengo un invitado muy especial, que es mi compañero Juan Carlos, que iniciará respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Por qué el autor afirma que el fútbol es un deporte que construye identidades? Por supuesto, en gran medida el motivo principal es que pueden expresar el proceso de identificación de los símbolos, de las condiciones sociales, políticas, religiosas o culturales de cada región. Para dar una respuesta más concreta y fiable, es entonces que entre ellas los dos casos más mixtos de enfrentamiento futbolístico y conflicto sociopolítico se da en primera parte pues se resolvió el caso de la guerra de Yugoslavia, en el cual jugaron un papel importante el Dinamo de Zagreb y el Estrella Roja del Belgrado. Analizando el derby del fútbol de Glasgow, pues que enfrentaba el Celtic Football Club y el Rangers Football Club, al que se enfrentaron los Celtics, esto representan los conflictos políticos y religiosos que hay entre los países de Irlanda del Norte y Escocia, lo que demuestra que el fútbol puede ser una herramienta muy útil para observar y comprender este deporte. La influencia del carácter de la asociación del fútbol, además de la capacidad de expresar y confirmar la identidad colectiva, juega también un papel muy fundamental, y este brindó un entorno ideal para profundizar estas tensiones que habían entre estos dos equipos, estos dos países. Como resultado, pues surgió una identidad simbólica entre el equipo y la afición, lo que les permitió sentir que uno mismo es parte del otro y es superior al otro. Muchas gracias, Juan Carlos. Cabe resaltar que el fútbol es para algunos un juego y para otros una forma de vida. Hay quienes lo usan como un negocio o puede que otros los usen como ideología. Esto puede llegar a considerarse como una pasión e incluso como representar una religión. ¿Eso forma parte del mundo actual? Claro. De por sí el fútbol está presente en cualquier parte del mundo y tras él hay intereses ocultos. Unos pocos los utilizan como instrumento de poder, un poder como para hacer dinero, controlar y manipular. La razón por la cual este movimiento es tan grande que no tiene una estructura de valores inherente y al mismo tiempo es como un medio flexible que puede utilizarse para reforzar ciertas cuestiones ideológicas y al mismo tiempo le permite servir al poder establecido u otros intereses extranjeros. Bueno, queridos oyentes, vamos a una pausa de comerciales y ya volvemos con nuestro otro invitado especial, Víctor Salazar, que el día de hoy va a expresar como su opinión respecto a la frase de los partidos de fútbol que se convierten en escenarios simbólicos de enfrentamiento, un marco de oposición sobre identidades, además como explica el autor Ramonet, que en los casos donde las circunstancias y los conceptos territoriales, políticos o ideológicos, que esto intenta como intensificar esa referencia de oposición a la rivalidad, que es cobrar aún más fuerza en ocasiones que avanzan al desencadenamiento
de determinados conflictos civiles. Ya volvemos. En definitiva, los enfrentamientos entre equipos, como afirma Bomber, que son para el espectador una forma de simbolizar y afirmar ciertos aspectos de su identidad, pues para ello la referencia de oposición con el rival debe un esfuerzo. Pues como sabemos en los partidos de fútbol se encuentran grupos de personas con un sentido en común que también representan ideales políticos y sociales. También en este tipo de escenarios se pueden presentar diferentes tipos de disputas. El fútbol representa una cultura a nivel del mundo y muchas veces depende de posiciones políticas. Además del contexto en que se encuentra, pues puede desencadenar conflictos en los países, más que todo en esta parte latinoamericana, debido a su contexto social y cultural. Muchas veces se presentan disputas que terminan en actos vandálicos y asesinatos. Además, cuando se realizan eventos muy grandes como el Mundial, el cual es un evento que acapara toda la atención de la población, otras clases de eventos que suelen suceder durante este mismo periodo de tiempo en las naciones, pues pasan a un segundo plano, ya que se puede decir que el fútbol es el opio del pueblo. Bueno, queridos oyentes, muchas gracias por estar en sintonía. Bueno, como se puede observar, las comunidades de los países han usado el fútbol por su flexibilidad para la construcción de sus identidades colectivas. Esto en el fútbol, por ejemplo, se usa el uniforme de los jugadores del equipo y otros aspectos como método de expresión de diferentes puntos sociales, políticos, económicos y o culturales. Alguno de estos bienes se ha visto incluidos en los procesos históricos como el Brown, que la rivalidad entre los Rangers, que es un equipo protestante, y los Celtics, que es un equipo católico. El origen de esta rivalidad, que va más allá del terreno futbolístico, se remonta al siglo XVII y culminó en la inmigración masiva desde Irlanda. Para continuar hablando sobre este tema, vamos a escuchar a otro de nuestros invitados especiales, que es Sebastián Borges, que responderá a la siguiente pregunta. ¿Cómo el fútbol ha influido en los procesos históricos de construcción de identidad entre las naciones? Sí, claro. Igual a finales del siglo XIX, otro ejemplo de conflictividad que ocurrió el 13 de mayo de 1990 en el partido entre Dinamo de Zagreb y la Estrella Roja de Belgrado, partido que tuvo que ser suspendido debido a la violencia desatada entre las aficiones de ambos equipos, que convirtieron el estadio en un campo de batalla. Los jugadores serbios tuvieron que ser evacuados en helicóptero y los fuertes disturbios continuaron durante unas horas más en las calles. Este suceso es considerado como la fecha simbólica en la que empezó la guerra y la desilusión de Yugoslavia. En Colombia se puede observar cómo en el fútbol se han tratado diferentes puntos sociopolíticos que han desarrollado la identidad colectiva. Por ejemplo, en 2018, cuando la selección feminista de fútbol de Huila ganó la Copa Libertadores, el dinero generado llegó a la selección masculina y no a la femenina. Pudimos ver las diferentes manifestaciones feministas y discursos en contra del machismo que ocurrieron no solo en Colombia, sino en todo el mundo, uniendo una gran cantidad de colombianos para establecer el apoyo hacia ellas. Otro hecho histórico que forma identidad en Colombia fue el 5-0 entre Colombia y Argentina, el cual estableció a Colombia como un país en el cual sí hay buenos jugadores y brindándoles más oportunidades a los deportistas de nuestro país. Otro hecho que marcó Colombia fue el suceso ocurrido Andrés Escobar. Andrés Escobar es jugador de Colombia que tras haber marcado el autogol en el Mundial de Estados Unidos de 1994 en las fases de nuevo por Humberto Muñoz, el chofer de los narcotraficantes David y Santiago Gallón Henao. De hecho, no solo fue un derivado del fútbol, sino de toda la violencia que diariamente tenemos que enfrentar.
Y bueno, Juliet, ¿por qué crees que el fútbol genera un contexto de realidad sociopolítica y sociocultural marcada por los nacionalistas? Bueno, yo digo que esto también depende como de la necesidad de crear una nación soberana que se regirá políticamente bajo un modelo de gobierno centralista, que así existieron quienes se opusieron a esta imposición. Pero ¿qué pasa con la disposición de incluir a los nacionalistas serbios en un Estado descentralizado? Como se puede evidenciar que esa rivalidad es resolver una sociedad dirigida a los conflictos. Ahora viene al existir controversias y hechos generadores de controversias culturales. Esto está culminado en conflictos sociales con fines bélicos a la llegada de la influencia del fútbol. Esto da como un origen a un medio por el cual esas campañas de enfrentamientos políticos entre los pueblos y sus diferentes puntos de vista de nación pueden ser como disputados bajo una modalidad en la cual por medio de una fuerza deportiva se toma en este escenario como un centro de disputa, de manera que el fútbol se convierte en un centro o escenario que da origen al desarrollo de disputas políticas y culturales, en un marco social con diferentes costumbres del pensamiento de nación. Podemos decir que así también las cosas, es preciso afirmar también que los nacionalistas serbios acentúan esta fuerza colectiva frente a plasmar por este medio sus ideas de nación centralista, demostrando así su poder superior o conciso. Después de mi compañero y de acuerdo a la pregunta, ¿cuáles son las consecuencias sociales del derbi futbolístico del Glasgow que enfrenta el Celtic Football Club y el Rangers Football Club? ¿Estar de acuerdo con esa rivalidad generada por el fútbol, sí o no, y por qué? Bueno, de acuerdo con el texto Construcción de Identidades Colectivas a través del fútbol, cuando los nacionalismos juegan en los estadios, se definen como derby el encuentro o juego de dos equipos pertenecientes a la misma ciudad o a la misma región en la competición. Un ejemplo de esto se menciona en los equipos del Celtic Football Club y el Rangers Football Club en Glasgow, Escocia, dado que los países del Reino Unido se encuentran en constante divergencia con los involucrados y vecinos del reinado. El regionalismo se crea entre la población perteneciente a cada uno de los integrantes del reinado. Esto se debe a que los países europeos de la costa occidental se vieron involucrados en diversos enfrentamientos por dominio y gobierno de tierras, riqueza y el establecimiento de una potencia, claramente conllevando la violencia y la represión y la tortura en la población tanto irlandesa como escocesa, y se presentó y se extendió incluso hasta la Guerra Fría. De acuerdo con el autor, las comunidades reprimidas o situadas dentro de una colectividad como los padres del Reino Unido son más susceptibles al desarrollo de los regionalismos, ya que estos buscan la identidad propia de un establecimiento de posición dentro de la colectividad a la que pertenecen. Gracias a la oportunidad de diversidad que se presenta en el fútbol como empresa y también a la representación creativa de una ciudad, región o estado, es posible que se cree más de un equipo en la misma zona geográfica. Esto se evidencia en el caso del Celtic Football Club y Rangers en Escocia. Como se menciona en el texto dado que las personas como individuos poseen diferentes formas de pensar e integridad única, tal como valores, principios y razonamiento, generan diferentes gustos, de ahí que la población se divida entre diferentes bandos por medio de los dos equipos de fútbol. En mi opinión personal no apoyo el fanatismo o ninguna condición, ya que nos encontramos en un planeta conformado por personas de diferentes culturas y gustos y tradiciones. Por tanto, llevamos con nosotros la obligación de tolerar y reducir la violencia a pesar de la divergencia de ideas. Esto nos va a hacer más humanos, facilitará la convivencia en general y nos puede ayudar a preservar la especie, ya que evita guerras, homicidios y así podemos llegar a crear a su vez un futuro mejor para las generaciones provenientes. Bueno, queridos oyentes, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar en sintonía. Déjenos sus comentarios. ¿Qué opinan respecto al tema de hoy? Chao, chao.